Bien, entonces, en resumen, cuando ustedes van a crear un intervalo de confianza, hay las siguientes posibilidades. Primera, que conozcan, aquí está la hoja, entonces hay las siguientes posibilidades. Entonces, primera, que conozcan las varianzas. Entonces, cuando alguien que pasará aquí que escriba mejor que yo, entonces yo conozco al. Entonces, cuando ustedes arman un intervalo de confianza, tienen las siguientes posibilidades. En resumen, ¿cierto? Tienen las siguientes posibilidades. Entonces, conocer la varianza de la población, y n mayor que 30, n minúscula mayor que 30. Perdón. Mayor que, ¿Cómo se llama? ahí está, sí, mayor que 30. En cuyo caso usan los intervalos de confianza con Z. ¿De acuerdo? Confianza con Z o con el más, según los apuntes de ustedes. Entonces, si n es menor que 30, si n es menor que 30, eso solo. Bueno. Sí. Si n es menor que 30, entonces, y la varianza es desconocida, usamos la T, la diferencia exacta. T tiene dos casos, para varianzas conocidas, para varianzas iguales pero desconocidas, que tiene dos casos. ¿Abajo un poco? Dos casos. ¿Los dos casos? Entonces, sí. Para varianzas conocidas, para varianzas desconocidas, pero iguales, y para varianzas desconocidas, pero diferentes. Entonces deben mirar las fórmulas que se ya resumidas, ¿cierto? Entonces, el otro caso es la T pareada. ¿La T qué? Pareada. Entonces, ¿qué es una T pareada? Una T pareada es una muestra que yo tengo en este momento y la vuelvo a estudiar en el momento posterior. Por ejemplo, ¿esto es mi trabajo? Entonces, él quiere saber si los procesos de registros públicos en Cajicá se aumentan o no poniendo música suave. Entonces, trabaja durante unos días sin música y trabaja durante otros días con música suave y examina si el rendimiento de él es diferente o no. O sea, estoy pareando los empleados de la oficina, porque estoy analizando con y sin música. Es una prueba de pareada. ¿Está entendido? Y bien, para ahí en la grabación. Bien, vamos a resolver el problema 6 de la página 276 de Walpole, pero vamos a resolver de diferentes formas. Uno, con varianzas, suponiendo varianzas iguales. Bueno, arranco con pareadas. Dos, suponiendo varianzas iguales. Y tres, suponiendo varianzas diferentes. Con eso repasamos todo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice acá que la oficina de registro de Cajicá hace registros de el crecimiento de un árbol, pongamos así, sin nitrógeno y con agua sin nitrógeno y con agua con nitrógeno para observar qué pasa con el crecimiento del árbol. Pongamos que son los días, durante 140 días. Entonces observa los siguientes casos. Sin nitrógeno, el árbol crece 33%. Con nitrógeno, el árbol crece 26%. Creemos aquí la base de datos entonces. Sin y con. ¿Por qué se trataría de una observación pareada? Porque está mirando los árboles del mismo pueblo con agua sin nitrógeno y con agua con nitrógeno, por inventarnos un caso. Entonces, muy bien, punto 32, punto 53. Paro un momentico la grabación mientras termino el caso. Perfecto, entonces vamos a resolver el caso primero para observaciones pareadas. ¿Por qué son pareadas? Porque se trata de árboles en un mismo municipio, que es Cajicá. Está mirándolos en el mismo parque.
Está mirando si a los que no le echan nitrógeno crecen en el mismo porcentaje que los que crecen con nitrógeno. Entonces, el primer árbol, primer registro, sin nitrógeno creció 33%, y el primer árbol sin echarle, perdón, aquí fue sin nitrógeno y ahora con nitrógeno creció 26%, 53, 43, 28, 47 y sucesivamente. Total tiene 10 árboles sin y 10 árboles con. Entonces vamos a aplicar una prueba, un intervalo de confianza para observaciones pareadas. Dice acá que se define como D barra, donde D barra es la diferencia entre la diferencia promedio. Entonces vamos aquí a calcular para D barra. Entonces para D barra, con minúsculas, calculamos las diferencias y a esas le calculamos el promedio. Entonces sería más la primera menos la segunda. Y ahí tengo las diferencias. Y a eso le vamos a calcular el promedio. Como si lo estuviera haciendo a mano. Tienes que hacer unos ejercicios a mano porque si no me caes, es que acá hacerlo a mano. Control C, Control D para que quede la fórmula ahí a la vista. Y aquí ya como tengo formulado eso, le puedo dar doble clic y ya tengo toda la red. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Ahí dice que necesito la diferencia promedio, entonces voy a calcular la diferencia promedio. Aquí la dif promedio, difprom. Entonces sería más promedio, tal cual lo calculaba en estadística 1, el promedio es normal. La suma de los datos dio entre 10, entonces calculamos aquí el promedio y eso me da que el promedio es de menos 16%. ¿Qué significa eso? Como yo resté, esa diferencia me está dando ya una idea. Como yo resté los de sin de los de con, me está dando negativo, sino que son más grandes los de con. ¿Cierto o no? Entonces, muy bien, me está diciendo que con nitrógeno está creciendo aproximadamente un 16% más. Pero eso lo vamos a comparar con intervalo de confianza. Muy bien. Ahora, ¿qué más necesito yo para calcular mi intervalo de confianza? Dice que necesito de promedio, era la que acabamos de hacer. Ahora, necesito calcular la división estándar de las diferencias. Entonces, igual que hacía en estadística 1, sumaba, recuerden que en estadística 1 era primer dato menos promedio al cuadrado más, segundo dato menos promedio al cuadrado más, tercer dato menos promedio al cuadrado más, y a eso le sacan la raíz, eso lo dividían por n-1 y le sacan la raíz, y esa es la división estándar. Ese era el repaso de estadística 1. Aquí lo puedo calcular de una vez, desviación de las diferencias. Entonces lo calculamos aquí como más desde este, abro paréntesis y calculo la desviación estándar de las diferencias. ¿De acuerdo? Allá tengo el promedio. No olviden esas fórmulas, porque esas son de por vida, las que ustedes aprendieron en estadística 1, a mano. Tienen que hacer al menos un ejercicio a mano, si no, lo olvidan. Y si es cierto, el Excel les sirve mucho, pero deben hacer eso a mano, porque presentan un examen que me cae, y ahí es con la fórmula. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué más dice acá? Dice que necesito el valor de la T, y dice que el valor de la T se mide con n menos 1 grado de libertad. Entonces vamos a buscarlo. Entonces, T con n menos 1 grado de libertad. ¿Y a qué significancia? Aquí decir a qué significancia. Lo pruebe. No dice, si 95% de confianza, o sea, significancia del 5%. Tenemos que decir confianza del 5%, del 95%. Entonces la buscamos en la tabla de expresión T. Entramos al libro, y en la página 276, que no me olvide. Página 276. Y vamos a buscarla en el libro. Entonces buscamos en el libro en la página 694. Y ahí aparece la expresión T, bienvenida. Dice que es un Pac-Man que viene tragando desde más infinito hacia menos infinito, tal cual usted lo ve en el video. Entonces anito al 95% de confianza, así que me toca dejar acá 2.5% y acá otro 2.5%. En otras palabras, me toca hacer que el Pac-Man vaya tragando aquí hasta 2.5%, ¿cierto? Entonces buscamos acá, 2.5% es esto, 2.5. Con n menos 1 grado de libertad, pero tenía 10 datos, o sea, con 9 grados de libertad. O sea, que me diría que el valor de la T es 2.262. 2.262. O sea, que el valor de la T es 2.262. ¿De acuerdo? Ahora estamos en capacidad de armar nuestro intervalo. Nuestro intervalo dice que es de la forma diferencia menos el valor de la T por la división estándar sobre la raíz de n. Entonces miramos a ver, lado izquierdo y lado derecho.
Entonces el lado izquierdo sería más la diferencia promedio menos, sigo mirando la copialina, el valor de la t, que es esta, multiplicado por, sigo mirando la fórmula, la desviación estándar de las diferencias, que es esta, sobre la raíz del número de datos, que son 10. Ya yo tendría ya el lado izquierdo. Voy a darle F4 para asegurar los datos y que me rinda más. F4, F4. Y ahora hacemos para el lado derecho. Entonces para el lado izquierdo fue restando, para el lado derecho es sumando. Y da menos 0.02. ¿Está claro? Ahí está la fórmula. Para el lado derecho y para el lado izquierdo pues restando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que como entonces, como ambos fueron negativos, en ningún momento pasa por 0, ¿cierto o no? Quedaron al lado izquierdo del 0. ¿Sí me pueden entender? Entonces, como ambos fueron negativos, significa que definitivamente con nitrógeno crecen más que sin nitrógeno, porque dice la resta de con nitrógeno, de sin nitrógeno menos con nitrógeno, como bien lo ven ahí, azulito menos rojito. Sin nitrógeno menos con nitrógeno y me dio negativo, o sea que eran más grandes con nitrógeno. Como ambos dieron negativos, significa que ganó el con nitrógeno siempre, en todo lado. ¿Sí me considero lo que estoy diciendo? Si hubiera pasado por 0, significa que en algún momento con nitrógeno era menor que sin nitrógeno. Pasaba por 0, o sea que en algún momento eran iguales. Entonces significa que aplicar nitrógeno implica mayor crecimiento en los árboles. Bien, hagamos el mismo ejercicio suponiendo varianzas iguales. ¿Por qué suponemos esto? Ahora supongamos que no se trata del mismo caso de los árboles en el parque de Cajicá, sino que está comparando los árboles de Cajicá con los árboles de Chía. Ya son dos grupos diferentes. ¿Que por qué razón? Que porque hay más nitrógeno o menos nitrógeno en los parques de Chía que los de Cajicá, pues, suponiendo ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a suponer que la variación de los crecimientos es la misma, entonces varianzas iguales. Perfecto. Entonces, para este caso, agrupamos nuevamente los datos. Bien, dado que algunos estudiantes no recuerdan cómo se calcula la desviación y la varianza, entonces hagamos un repaso con algunos datos. Entonces, un estudiante sacó las siguientes notas: 2, 4, 5, 2 y 3. El promedio, pues, es la suma de los datos, como están ahí, dividido entre 5 datos. 2 más 4 más 5 más 2 más 3, como están ahí, dividido entre 5, le produce un promedio de 3, 2. Y usando la fórmula de Excel, les da promedio de los datos y ya dice. Ahora, si quiere calcular la desviación estándar, pues la desviación estándar tal cual dice acá, se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos el promedio al cuadrado sobre n menos 1. Entonces sería, primer dato, menos el promedio, que es 3, 2, al cuadrado más, segundo dato, que es 4, menos el promedio al cuadrado más, y así sucesivamente hasta el último, que es último dato, 3, menos el promedio, que es 3, 2, al cuadrado, y todo eso lo divide por 5 menos 1, eso le da una desviación de 1,3. Y si lo quiere hacer con Excel, tal cual dejo la fórmula desde este, y marca los datos y le da exactica la misma. Y la varianza pues es el cuadrado de la desviación. Perfecto. Ahora sí vamos a proceder a hallar la varianza mancomunada. Entonces dice que para la varianza mancomunada necesito n menos 1, entonces sería más, paréntesis, 10 menos 1, porque son de la primera muestra, por la varianza 1. Entonces, pues ya como saben a mano, pues hagámoslo en Excel, más var de la primera muestra. Cierro paréntesis y sigo mirando la fórmula. Está ahí. Más, abro paréntesis, n menos 2, que son 10 menos 1, n2 menos 1, por varianza de la segunda muestra. Varianza de la segunda muestra. Y voy a diseñar la segunda muestra. Listo, cierro paréntesis. Y ahora, todo eso me toca dividirlo me toca poner todo entre paréntesis, ya lo ponemos, dividido entre n1, que son 10, más 10 menos 2. Pero hay un problema ahí, que me toca arreglarlo de una vez, que tocaba poner todo el numerador entre paréntesis, que no queda mal. Entonces ponemos todo el numerador entre paréntesis. Listo, aquí lo paro porque me quedan. Perfecto, entonces nosotros calculamos la raíz cuadrada de la varianza mancomunada y aplicamos la definición del intervalo que está aquí.
promedio 1 menos promedio 2 y los valores de la T. Muchas gracias por su atención.